Tranquilos, que no me he vuelto loco, al menos no todavía. Soy Juan Merry Ruiz, bienvenidos a OE Academy. Lo que estaba haciendo, que parece un juego, y de hecho lo es, también es un buen ejercicio. Y como todos los de este canal, tiene una finalidad bien clara, que es diferenciar bien todos y cada uno de los mecanismos que utilizamos a la hora de controlar el sonido de nuestro instrumento. Ahora lo que estaba haciendo es hacer sonar la caña solamente con el aire contenido dentro de la boca, sin utilizar para nada la columna de aire. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en que la base de todo es un buen apoyo sobre el diafragma, construimos sobre la columna de aire y sobre esa columna, cosas que a veces olvidamos, también construimos ciertos mecanismos que nos permiten el ajuste fino del sonido, en cuanto a color del sonido, en cuanto a afinación, etc. Muchas veces hemos hecho ejercicios y siempre os insisto que para calentar con el oboe es inmejorable. Este ejercicio u otros de este tipo. Subimos la lengua, comprimimos el aire, adquiere velocidad y con eso controlamos la afinación en la medida justa. ¿Cómo lo hacemos? Moviendo la lengua, lo acabo de decir. Podríamos hacerlo también, por ejemplo, apoyándonos más en el diafragma. Vale, comprimiríamos más el aire, pero también tendríamos más cantidad, estaríamos tocando fuerte, que no siempre lo necesitamos, no siempre las notas agudas son fuertes, ¿verdad? No es lo que queremos. Pero a veces, si estamos un poco desorientados y no conocemos bien cada mecanismo y qué es lo que conseguimos con él, podemos trabajar de la forma equivocada. El diafragma, tenemos la estabilidad de sonido, ajuste fino, a la altura de la garganta, con movimientos de la lengua. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Estoy quitando la primera incógnita de la ecuación, estoy quitando el apoyo en el diafragma, la columna de aire, solo me quedo con... Podéis probar a hacer esto mismo, sin caña ni nada. Ya veis que los músculos de la cara y la lengua expulsan ese poquito de aire que tenemos. Si no lo hiciéramos, si no le diéramos ese empuje, ¿veis? No sonaría. Hay momentos que quiere sonar. Ahí sin querer, y está muy bien explorar también cuál es ese límite. También otra cosa que hablamos en otro de los vídeos, dónde está el límite del sonido, la mínima cantidad y la mínima velocidad para que suene la nota que queremos. Aquí lo tenéis. Este es más sencillo, como estoy haciendo un poco más de fuerza. Para aseguraros de que estéis usando solamente la lengua y este movimiento que os estoy proponiendo hoy, es buena idea también vaciaros completamente. Lógicamente, de esta forma solo tenemos una nota muy cortita, que nos sirve para ser conscientes del movimiento, para nada más. Si luego queremos prolongar esa nota, claro que necesitaremos el apoyo en el diafragma, pero la lengua y los músculos faciales están en la misma posición que cuando hacía... Y sobre esta... ya puedo trabajar esos ejercicios de subir y bajar la lengua. Os recuerdo, otra manera de trabajarlo era tararear. Ese mismo movimiento. Otra forma de explicarlo. Otra distinta que hicimos fue silbando. Disculpad mi afinación, yo os dije que yo silbo muy mal. Es el mismo movimiento. Aquí, lógicamente, no estoy cambiando la altura del sonido, estoy simplemente haciendo ese gesto de comprimir el poquito aire que tengo en la boca para encontrar el punto justo donde la nota empieza a sonar. Seguiremos la semana que viene.